Hola a todos, mi nombre es Catarina Martín Castaño. Em, Como lo había mencionado en mi presentación, hago parte del programa de Ingeniería Física y el día de hoy les voy a compartir mi línea del tiempo respecto al libro de Antonio Caballero, Historia de Colombia. Mi línea del tiempo está basada en el capítulo 12, El interminable Frente Nacional. En mi línea del tiempo podrán encontrar los 10 sucesos más importantes que consideré del capítulo. El primer suceso que nombré fue Rojas Pinillas al poder. En 1957, tras un golpe de Estado a Laureano Gómez, que lleva a la jefatura del general Rojas Pinilla, creando una dictadura que, a pesar de impulsar el país al futuro, la visión bipartidista, conservadora y liberal no aceptaba una tercera ideología o movimiento político. Por tal razón se declaró rotar entre los partidos generacionales. El segundo suceso más importante que concluí fue uno de los que más me impactó porque desconocía su totalidad, porque no sabía realmente que las mujeres en Colombia habían sido excluidas tantos años de la democracia. Es hace menos de un siglo em, que las mujeres realmente participan en la democracia. Por eso decidí poner que en 1957 se dio el hito femenino más grande de Colombia tras que las mujeres pudieron votar. Votaron por el sí al plebiscito sobre los pactos de los partidos que crearon el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un intento entre los partidos liberal y conservador para frenar la violencia que vivía Colombia. Y justamente en ese mismo año, en 1958, se dio inicio al primer periodo presidencial del Frente Nacional, que fue por parte de Alberto Lleras Camargo. En su mandato, Lleras Camargo se vio influenciada por Estados Unidos y el periodo presidencial de John F. Kennedy, ayudando al crecimiento y visión de un nuevo programa educativo en donde no solo se educaba al pueblo, sino que se reducía la separación de clases sociales. En 1962 llega al poder Guillermo León Valencia. En este periodo no solo se presenció un cambio educativo, sino la necesidad de una reforma agraria en donde se concentraba la mayor violencia y se formaban los grupos autodefensas de campesinos influenciados por el Partido Comunista y las guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL. En 1966 llegó al poder Carlos Lleras Restrepo, un liberal con ideas radicales pero bajo supervisión del Frente Nacional. Se destacó por seguir sus ideales y promover iniciativas de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, que promovía la industrialización local sin intervención de los norteamericanos. Como resultado, obtuvo un alza en productos básicos y una ola de estudiantes universitarios descontentos, inspirados en sucesos extranjeros como la muerte del Che Guevara en la selva boliviana, el movimiento hippie en Estados Unidos ante la guerra de Vietnam, que entraron en movimientos y protestas, a lo que Restrepo resolvió enviando ejército a las universidades. Esto es importante mencionarlo porque también se llegó a mencionar en diferentes capítulos del libro y como material de apoyo de la guía la séptima papeleta. La séptima papeleta fue un suceso de estudiantes universitarios pertenecientes de universidades públicas o privadas con el mismo sentimiento de preocupación del país que les estaban entregando. Un país azotado por la violencia, por el narcotráfico, por la inseguridad, por la falta de justicia y por la cantidad de muertes que se vivían en las principales ciudades del país. Esta protesta fue con el fin de generar una constituyente que cambiara como tal las leyes que llevaban más de un siglo, que ya no eran actualizadas y no respondían a las problemáticas que tenían los estudiantes de aquella época. Entonces es importante mencionarlo porque sí se ven influenciados los estudiantes siempre en los movimientos políticos, porque a los que les queda el país son a ellos, los que van a seguir viviendo, industrializando, innovando, desarrollando, son ellos. Y en un país bajo condiciones terribles no se puede generar ese tipo de objetivos.
Siguió el turno al conservador Misael Pastrana, el único beneficiado del fraude electoral más grande del siglo XX, ya que el ganador fue Rojas Pinilla, pero Lleras le dio la victoria a Pastrana como una votación colectiva del Frente Nacional. Como consecuencia, nació la indignación ciudadana por el fraude electoral y surgió el M-19 que tomó su nombre de la fecha del fraude. En 1974 se tenía que definir el próximo presidente entre los frentes nacionalistas y quedó López Michelsen y su periodo frustró una vez más toda la esperanza depositada, terminando el periodo con el gran paro cívico dejando a 33 muertos. Para el periodo del presidente Julio César Turbay llegó el auge del narcotráfico, iniciado en los 70 con la marihuana y continuando el legado con la cocaína, traídos del Perú y Bolivia sus hojas. Más tarde creció y se fundaron los cárteles, entre ellos el de Medellín y el de Cali, creando una política basada en el terror, el narcotráfico y se enriquecía cada vez más. En 1982 llegó al poder Belisario Betancur con una fuerte política antidroga, amenazando a los capos con la extradición y buscando mesas de diálogo con el grupo guerrillero M-19. Pero fue en vano porque el grupo se sintió agredido y decidieron tomar el Palacio de Justicia y a los magistrados como rehenes. El gobierno reaccionó de forma violenta, incendiando el palacio con todos adentro. El presidente Virgilio Barco, al lado del liberal, tenía como prioridad la nueva problemática, el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. Concluyendo el capítulo 12 del interminable Frente Nacional, podemos concluir de que Colombia siempre ha sido un país violento desde sus inicios hasta la actualidad, todo por diferentes problemáticas, por la diversidad que manejamos y por problemas políticos como la corrupción, el narcotráfico, la idea de conservar el poder para siempre, la ambición que puede tener un presidente. Entonces podemos concluir eso.